La Tierra es esférica, una verdad que si bien hoy resulta evidente, bueno, para la mayoría lo es. Hubo un tiempo en el que sostener tal cosa iba en contra de la intuición y de nuestros sentidos. A decir verdad no recuerdo cuál fue mi reacción cuando me enseñaron esto en la escuela, pero seguro habré dicho, ¿cómo va a ser redonda si las calles y a donde vayas todo es plano? En este video descubriremos cómo llegamos a conocer el tamaño de nuestro mundo, nuestro lugar en él y lo apremiante que es conocer el planeta que habitamos para afrontar los retos que supone vivir en él. Yo soy Baldor y esto es, La Tierra. Historia de nuestro hogar. Como vemos el mundo, las primeras hipótesis de una Tierra esférica se remontan hasta la antigua Grecia. Eratóstenes calculó por primera vez la circunferencia terrestre con bastante precisión, a partir de las posiciones relativas del Sol visto desde la ciudad de Alejandría y desde la ciudad de Siena, actual Asuán. En Silene no había ninguna sombra, por lo tanto el Sol estaba en una posición vertical. Aquí en Alejandría el gnomon proyectaba esta sombra. Conocemos la distancia entre Silene y Alejandría. Ampliando el círculo podemos calcular la circunferencia de la Tierra. Por lo tanto, la circunferencia de la Tierra mide 252.000 estadios. ¿Os dais cuenta, niños? Los griegos conformaban una civilización de navegantes y sabían que los veleros, al alejarse, desaparecían poco a poco tras la línea del horizonte. Y lo mismo ocurría desde el velero, a medida que se alejaba, la parte inferior de la costa dejaba de verse. Otro indicio de la esfericidad de la Tierra era la sombra que proyectaba la Tierra en los eclipses lunares. El conocimiento geográfico de los griegos abarcaba buena parte de Europa, África y Asia, en ese entonces todos los continentes. A excepción de la Antártida, estaban poblados, aunque ningún pueblo sabía de la existencia de todos los demás. La histórica ruta de la seda, la gran vía comercial entre Europa y China, no había sido recorrida al completo por nadie. En el siglo XV, tanto chinos como europeos habían intentado hacer la ruta entera por mar bordeando África. En 1492 se dio un acontecimiento que estremecería la vida de todos en la Tierra. Al frente de una expedición española, Cristóbal Colón intentaba llegar a las Indias navegando hacia el este, pero antes se encontró con un nuevo mundo, como se conocería al continente americano. Pocas décadas después, en el siglo XVI, se produjo la primera circunnavegación de la Tierra, iniciada por Magallanes y culminada por Elcano, demostrando así que la Tierra era esférica. A partir de ese momento prevalecieron los modelos en los que la Tierra era simplemente un planeta orbitando alrededor del Sol. En el siglo XIX inició la revolución de los medios de transporte. Los ferrocarriles se extendieron por todos los continentes y los barcos a vapor dejaron de depender de los vientos. Esto lo retrató magníficamente el escritor Julio Verne en su novela La Vuelta al Mundo en 80 días, en la que explica con detalle los medios de locomoción utilizados en aquella época. En la actualidad se podría dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Está usted de broma, Fogg? Por supuesto que no. Ya se ha inaugurado el Gran Ferrocarril de la India. Es una novela interesante desde el punto de vista científico, pues da cuenta de ciertos fenómenos, como que al dar una vuelta a la Tierra en dirección al este, se vive un ciclo día-sol de más. No entiendo nada, señor. Hemos dado la vuelta al mundo viajando en dirección este. Por cada grado recorrido ganábamos 4 minutos. Claro, y mi reloj parecía atrasar. Sí, por lo que al haber dado la vuelta al mundo... Hemos ganado un día entero. Ya en el siglo XIX se descubrió una cadena montañosa en medio del Océano Atlántico, que después se reveló como parte de una red que se extendía por todos los océanos. Como si fueran las costuras de un balón de fútbol, fue en 1912 que se llegó al modelo actual de las placas tectónicas con la teoría de la deriva continental, planteada por el geofísico Alfred Wegener. Buscando explicar la coincidencia de las líneas de la costa de África y Europa con respecto a las de América, Wegener descubrió que los continentes se habían desprendido de un supercontinente conocido como Pangea. Las grandes cadenas montañosas eran producidas por el movimiento de las masas continentales. Actualmente se sabe que las fuerzas que ponen en movimiento las placas se deben a los movimientos convectivos de materia que se dan en el interior de la Tierra. Hoy, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, tenemos un conocimiento muy detallado de lo que ocurre sobre la superficie terrestre. Gracias a esto podemos entender fenómenos como la circulación atmosférica o las corrientes oceánicas. Todo esto sirve para realizar, entre otras cosas,
predicciones meteorológicas a corto plazo con mucha precisión. El arma más poderosa de la humanidad son las telecomunicaciones. Por otro lado, la cartografía evolucionó a tal grado que hoy disponemos de una red de imágenes tomadas por satélites, aviones y coches que, con más o menos detalle, cubren toda la superficie terrestre. Me refiero a Google Maps. ¡Qué listo! Fotografías aéreas mientras exploramos. Una imagen vale más que 10.000 millones de palabras, ¿verdad? Para eso fabriqué tantas cámaras. Nuestro planeta en el universo, los primeros modelos astronómicos describían los movimientos de los astros en relación a la Tierra, considerada como el centro. Los modelos en que nuestro planeta gira alrededor del Sol aparecieron ya en la antigua Grecia, pero no fueron ampliamente aceptados hasta el siglo XVII. Ya he hablado de esto en mi video sobre el universo, el cual te recomiendo. Actualmente se sabe que la Tierra es solo el tercero de una serie de planetas que orbita alrededor del Sol. La posición que ocupa nuestro planeta en el sistema solar ha posibilitado el desarrollo de la vida en él, su característica más importante y distintiva. En esto tiene un papel fundamental la radiación electromagnética solar. La cantidad recibida es decisiva ya que determina la temperatura de nuestro planeta y posibilita la presencia de agua líquida, esencial para la vida. Los planetas más cercanos al Sol reciben una radiación excesiva y los más lejanos una insuficiente. Tanto los días como los años dependen de los movimientos del planeta en el sistema solar. El día viene determinado por su movimiento de rotación sobre su propio eje y el año, por el movimiento orbital alrededor del Sol. Visto desde la Tierra, el Sol presenta un desplazamiento relativo de 15 grados cada hora, lo que sirvió originariamente para definir el concepto de este u oeste como dirección desde o hacia donde se desplaza respectivamente. Para determinar cuán al este o al oeste se encuentra un punto, se usa el concepto de longitud. Para este propósito, se considera la superficie terrestre delimitada por semicírculos llamados meridianos que unen los dos puntos en los que es cortada por el eje de rotación, conocidos como polos. En cuanto a la traslación de la Tierra alrededor del Sol, el tiempo que tarda nuestro planeta en completar una órbita entera es lo que conocemos como año astronómico, que percibimos por las distintas posiciones relativas de las estrellas en el cielo nocturno. Este año tiene una duración de 365,26 días, el cual no es un número entero. Para que las fechas de nuestro calendario no se atrasen. Cada 4 años, en los llamados años bisiestos, se añade un día extra al calendario, el 29 de febrero, así, los años normales tienen 365 días y los bisiestos 366. Pero la razón principal por la que percibimos el paso de los años se debe al cambio de estaciones, que son consecuencia de la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a su plano orbital. La variación de la temperatura en las distintas estaciones no solo depende del mayor o menor número de horas diurnas, sino que va aumentando por el ángulo de incidencia de la radiación solar. Al ser la Tierra una esfera, la radiación solar presenta diferentes ángulos de incidencia, donde llega de forma perpendicular. Cerca del ecuador, la radiación solar que incide sobre la superficie es máxima. Por otro lado, donde llega de forma tangencial, cerca de los polos, la radiación es mínima. En las zonas intermedias, la cantidad de radiación es distinta según el ángulo con el que llega. Cada hemisferio recibe una mayor cantidad de radiación en la parte del año en que tiene más horas diurnas, es decir, en primavera y verano. La Luna es el único satélite de la Tierra. Su periodo de rotación sobre su propio eje está perfectamente sincronizado con el de su órbita alrededor de la Tierra. De tal forma que siempre nos presenta la misma cara, la cual podemos ver total o parcialmente iluminada por la luz del Sol. La Luna tiene una gran influencia sobre la Tierra desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, las fases lunares pueden alterar ligeramente los biorritmos de los seres vivos. Muchos organismos dependientes de la luz solar pueden adaptar sus ciclos al ciclo lunar. Antiguamente las mujeres se basaban en el ciclo lunar para calcular su ciclo menstrual, sin embargo hay que tener cuidado con las supersticiones alrededor de esta coincidencia que no siempre se cumple. Por otra parte, las mareas pueden incrementarse por la influencia gravitatoria de nuestro satélite natural. La superficie terrestre.
Representar la superficie de la Tierra en un plano supone un reto ya que se trata de una superficie esférica en la que no valen las leyes de la geometría plana puesto que solo son aplicables localmente en pequeñas porciones y, con un margen de error. Las únicas representaciones terrestres que pueden reproducir fielmente la proporción de distancias y ángulos son las representaciones sobre esferas, globos terráqueos o modelos tridimensionales por computadora. Para la elaboración de planos se utilizan varios tipos de proyecciones, siendo los tres tipos básicos, las proyecciones cilíndricas, las proyecciones cónicas y las proyecciones planas. Cada tipo posee características que lo hacen más o menos adecuado para el fin que se busca. La palabra geografía proviene del griego antiguo y significa descripción de la Tierra, originalmente se refería a la representación gráfica de nuestro planeta. Actualmente la geografía se refiere a la ciencia que estudia la superficie terrestre en todos sus aspectos. Lo primero que podemos decir sobre la superficie terrestre es que mide unos 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales un 29% corresponde a tierra y un 71% corresponde a agua líquida. Existen varios modelos para clasificar continentes y océanos, siendo uno de los más usados el de los 7 continentes. La definición de los continentes no es estrictamente geográfica, pues obedece también a criterios históricos o culturales. Así, Europa y Asia se consideran muchas veces como dos continentes, aunque forman claramente una única extensión de tierra. Según qué criterio utilicemos para definir los continentes, tanto su número como sus límites pueden variar. En cuanto a los océanos, se considera que el Atlántico, Índico y Pacífico son los tres principales. Adicionalmente se consideran también océanos el Ártico y el Antártico. Lo que ocurre en el interior de los océanos es mucho menos conocido que lo que sucede en los continentes. A la imposibilidad evidente de moverse bajo el agua sin un equipo adecuado, se añade la dificultad que supone la opacidad de las grandes masas de agua. La luz solo penetra hasta unos cientos de metros. Esto será muy sencillo. Si no se muestra, lo encontraremos. Con los ojos de la ciencia. Actualmente, la técnica más precisa para el mapeo de los fondos oceánicos es el sonar que emplea la propagación del sonido que se envía bajo el agua y el posterior análisis de su eco, al igual que hacen los murciélagos en el aire. El sonar se extendió a principios del siglo XX, tras el hundimiento del Titanic, provocado por el choque contra un iceberg que no había sido detectado. Desde entonces, se usa ampliamente tanto para la detección del relieve sumergido como para las comunicaciones. GPS, radar y sonar. Ya comienza a verse como un verdadero barco. Ya lo había dicho, el arma más poderosa de la humanidad son las telecomunicaciones. El conocimiento básico del relieve de los fondos oceánicos ha mejorado recientemente gracias a los estudios de las anomalías gravitatorias y altimétricas del nivel del mar obtenidas por satélite. Las fuerzas internas, terremotos y erupciones volcánicas, son dos fenómenos que aunque se manifiestan con poca frecuencia, destacan por su violencia. Actualmente sabemos que están relacionados con las mismas fuerzas internas que a largo plazo generan los desniveles sobre la superficie, proceso conocido como orogénesis. Para comprender cómo funcionan todos estos fenómenos es preciso que entendamos la estructura interna de nuestro planeta. El modelo estratigráfico más básico del que disponemos divide el interior del planeta en núcleo, manto y corteza, que a su vez pueden dividirse en varias subcapas. Es una forma de ordenarlo ya que la realidad es mucho más compleja, pues entre las capas existen numerosas transiciones irregulares. A mayor profundidad aumentan la presión, la temperatura y la densidad de los materiales que conforman cada subcapa del interior de la Tierra. En la parte central la densidad puede llegar a multiplicarse por 4 y la temperatura alcanza valores próximos a los de la superficie solar. Una pequeña parte de ese calor se acumuló durante la formación del planeta, el resto es resultado de procesos de fisión atómica. Este calor se va perdiendo a través de las capas superiores, generando circulación de materiales, que en última instancia son los causantes de los fenómenos sísmicos y volcánicos.
Estos fenómenos tienden a concentrarse en los márgenes de las placas tectónicas en que se divide la capa que comprende la corteza y la parte más superior, llamada litosfera. La litosfera es una capa rígida formada por estructuras de rocas de orígenes y propiedades distintas. En ella el ser humano desarrolla toda su actividad. Su estudio recibe el nombre de geología. La superficie se conoce a la Tierra como el planeta azul. Dicho color se debe a que 3/4 partes de su superficie están cubiertas por agua. Esta singularidad vuelve único a nuestro planeta en el sistema solar. La hidrosfera se refiere a la parte de la Tierra que está compuesta por agua, ya sea en forma líquida, sólida o gaseosa. Esta capa incluye océanos, mares, ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas y vapor de agua en la atmósfera. La hidrosfera es esencial para el mantenimiento de la vida en la Tierra y está interconectada con otras esferas del planeta. La hidrosfera es dinámica y está constantemente en movimiento a través del ciclo hidrológico, que implica la circulación del agua entre la atmósfera, la superficie terrestre y los cuerpos de agua. Este ciclo desempeña un papel crucial en la regulación del clima y la distribución del agua en el planeta. Además, la hidrosfera es un componente vital para numerosos ecosistemas y para el bienestar humano en términos de suministro de agua, alimentos y otros recursos. La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra y está sujeta a la gravedad del planeta. Es esencial para sostener la vida y desempeña un papel crucial en diversos procesos atmosféricos y climáticos. Está compuesta principalmente por nitrógeno, alrededor del 78%, y oxígeno, alrededor del 21%, con trazas de otros gases como dióxido de carbono, vapor de agua y gases nobles. El estudio de la atmósfera es parte de la meteorología y la climatología. Disciplinas que buscan comprender y predecir los patrones climáticos y meteorológicos para mejorar nuestra comprensión del clima y su impacto en la Tierra. Para finalizar, hablemos de la capa que dota a la Tierra de su característica más destacable. La biosfera es la capa del planeta Tierra que alberga y sostiene la vida. Es el conjunto de todos los ecosistemas y organismos vivos, desde las profundidades oceánicas hasta las cimas de las montañas. La biosfera interactúa con las otras esferas de la Tierra, como la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera, para formar un sistema complejo y dinámico. La investigación y comprensión de la biosfera son cruciales para abordar cuestiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio de los ecosistemas. Los científicos estudian la biosfera desde diversas disciplinas, incluyendo la ecología, la biología evolutiva y la ciencia del medio ambiente, para comprender mejor la complejidad y la interconexión de la vida en la Tierra, y así hemos llegado a la conclusión de este video. Ojalá lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo interesante el día de hoy. Si así fue, por favor déjame un like, comparte y suscríbete. Gracias. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.